Hola, mi nombre es Laura Bauza Bucio y vamos a hablar sobre el artículo Llamando a la mente, escrito por Alejandro Ortiz Medrano, de la revista de divulgación de ciencia UNAM llamada ¿Cómo ves? Hola, mi nombre es Angélica Vázquez Martínez y yo voy a hablar sobre la evidencia en las investigaciones sobre psicodélicos y lo que estos hacen en el cerebro. Hola, soy García Mendoza Mariel Ruth Goretti y en mi parte voy a hablar sobre los riesgos y conclusiones de los psicodélicos. Este artículo nos habla de los psicodélicos y de cómo podrían ayudar a tratar enfermedades mentales. Para empezar, daré una pequeña introducción. Sabemos que la palabra psicodélicos despierta muchas cosas, en algunos temor y en otros curiosidad. Entre esos curiosos hay muchos científicos que desde hace casi 20 años estudian las propiedades terapéuticas de estas sustancias. Ahora, ¿de dónde salieron estas sustancias y qué son? En 1943, el químico suizo Albert Hofmann tuvo una experiencia psicodélica tras probar una sustancia que él mismo había sintetizado en el laboratorio de la farmacéutica en la que trabajaba, el LSD. Poco más de 10 años después, el mundo occidental descubriría los efectos de los hongos mágicos en Oaxaca, donde los maztecos llevaban usándolos cientos de años o más. El mismo Hoffman sintetizaría a partir de ellos la psilocibina, uno de sus compuestos activos. El LSD y la psilocibina se identificaron inmediatamente como psicoactivos, pues sus efectos en la psique son bastante evidentes. Un dato curioso es que la palabra psicodélicos en griego significa que manifiestan o hacen visible la mente o el alma. Así pues, los psicodélicos son sustancias que actúan sobre el cerebro provocando distorsiones en la forma en la que se experimenta el mundo. Por ejemplo, cambios en la percepción de los sentidos, como en la vista y el oído. Pero lo que experimenta una persona no solo tiene que ver con los sentidos, sino también con las emociones y los pensamientos. ¿Y por qué se dice que tienen poderes terapéuticos? Hay culturas que llevan miles y miles de años usando psicodélicos como parte de sus sistemas de salud. De hecho, el primer uso que la cultura occidental les dio a los psicodélicos fue como medicinal. Entre las décadas de 1940 y 1960, decenas de miles de pacientes recibieron psicodélicos de manos de sus psiquiatras, en particular LSD. Las investigaciones de la época mostraron indicios de que estas sustancias pueden ayudar a superar trastornos mentales y emocionales, como el alcoholismo y la ansiedad. Pero cuando los psicodélicos salieron en los consultorios, comenzaron a despertar temores que finalmente llevaron a prohibirlos en casi todo el mundo. Esto detuvo durante casi 40 años la investigación sobre sus beneficios, sus riesgos y sus mecanismos de acción. A partir de 2006 comenzó una nueva era para la investigación científica y médica de los psicodélicos. Hoy, tras más de 15 años de investigaciones, la ciencia médica considera que los psicodélicos son sustancias con un enorme potencial para revolucionar el tratamiento de diversos trastornos mentales. En las terapias con psicodélicos para personas con enfermedades terminales, se ha encontrado que la mayoría muestra reducción en el estrés y la ansiedad, y más tranquilidad y paz ante la idea de enfrentar la muerte. El mismo patrón se repite en terapias para dejar de abusar del alcohol, el tabaco u otras sustancias adictivas, así como para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de la alimentación y mejorar en general el bienestar mental de las personas. La evidencia en la actualidad sobre la investigación en psicodélicos se lleva a cabo en laboratorios de instituciones prestigiosas, con un enfoque en terapias asistidas con psicodélicos. Estos trastornos se asemejan más a un ambiente acogedor que a un laboratorio tradicional, con música suave, luces cálidas y un ambiente relajado. Las terapias implican que los pacientes asuman psicodélicos bajo la guía de investigadores, seguido de sesiones de integración para comprender la experiencia. Las investigaciones muestran que estas terapias son prometedoras para diversas condiciones, como la depresión, la ansiedad, trastornos de la alimentación, síndrome de estrés postraumático y trastornos de uso de sustancias. Estudios recientes han comparado la eficacia de la psilocibina con fármacos convencionales para la depresión, demostrando resultados similares o incluso superiores. Se ha observado que el efecto positivo de la psilocibina puede perdurar hasta 3 meses o más.
en contraste con otros antidepresivos convencionales. El descubrimiento de que la estructura del LSD se asemeja a la de la serotonina en la década de 1950 planteó la importancia de la química cerebral en el comportamiento de las enfermedades mentales, desafiando el paradigma anterior en psiquiatría que culpaba a la crianza de los trastornos mentales. Aunque las investigaciones siguen en curso y los resultados no son concluyentes, los hallazgos hasta ahora indican que las terapias asistidas son psicodélicos tienen un potencial significativo en el tratamiento de diversas condiciones psicológicas. ¿Pero qué hacen en el cerebro? Los efectos positivos en las terapias asistidas con psicodélicos están ligados no solo a las sustancias mismas, sino también a la combinación con la terapia, aunque el mecanismo exacto de acción de los psicodélicos en el cerebro aún no están completamente claros. Se sabe que su estructura química es similar a la serotonina, pues permite la interacción con receptores específicos, como el receptor A2 presente en regiones cerebrales asociadas con la cognición, el procesamiento sensorial y la autoconciencia. La capacidad de los psicodélicos para crear conexiones entre redes neurales habitualmente no conectadas y para aumentar la entropía cerebral resulta de una organización inusual en el cerebro. Esto podría permitir que la mente se libere de patrones de pensamiento rígidos y promueva algunas perspectivas alternativas, lo que posiblemente contribuye a los beneficios terapéuticos observados en la investigación con psicodélicos, aunque aún falta comprender los detalles de la evidencia, pues se sugiere que estas sustancias tienen un potencial terapéutico significativo para diversas condiciones psicológicas. Riesgos. Los psicodélicos son de las sustancias psicoactivas más seguras que existen, mucho más que otras que afectan tu percepción, como las sustancias legales y las drogas. Pero esto cómo es posible. Esto tiene que ver en cómo los psicodélicos actúan en tu organismo, ya que estos tienen un potencial adictivo mucho menor que los otros tipos de drogas. Esto es debido a que los psicodélicos interactúan con los receptores neurales de la serotonina y no con la dopamina, lo cual es casi imposible desarrollar una adicción, aunque esto no significa que no se pueda abusar de ellos. Al igual que también no se ha encontrado que los psicodélicos sean tóxicos para ningún órgano. Si bien las sobredosis con los psicodélicos son extremadamente poco probables en la mayoría de las personas. Aunque estos sí pueden tener más riesgos para las personas con corazón, ya que acelera su ritmo cardíaco. Normalmente los psicodélicos lo que causa mayor temor son sus efectos psicológicos, ya que se cree que las experiencias psicodélicas pueden llegar a que uno se genere daño a sí mismo o desarrollar trastornos mentales. Pero lo que se ha encontrado con las investigaciones es que no existe una asociación entre el uso de estas sustancias y los efectos negativos de la salud mental a largo plazo. Aunque hasta ahora en las investigaciones con ambientes controlados se ha observado que los efectos han sido siempre transitorios y desaparecen en menos de 24 horas sin ayuda alguna de otro fármaco. Aunque se incluye que a las personas que tengan antecedentes familiares, esto puede causar que los trastornos que la persona tenga se puedan disipar, aunque no lo sepan. Pero también cabe recalcar que consumir psicodélicos no está libre de riesgos. Los mal viajes pueden ser muy intensos y llevar a tomar decisiones peligrosas si no se tiene la contención adecuada. También tanto los riesgos como los beneficios asociados con las experiencias psicodélicas dependen en gran medida del estado mental y emocional de la persona que consume, al igual que el contexto. Y bueno, para terminar, hay muy buenas razones por las que hay que ser cautelosos respecto al uso de los psicodélicos. En particular, se necesita más información sobre lo que podría pasar con el uso frecuente de estos al interactuar con esas sustancias. También cabe recalcar que se tiene que entender cabalmente la amplitud y las limitaciones de sus beneficios y sus mecanismos fisiológicos precisos, ya que es una odisea científica que apenas está empezando.
Y bueno, eso fue todo por nuestra parte.